Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. A lo largo de la próxima media hora vamos a hablar de unos cuantos asuntos de los cuales preguntamos todas las semanas a José Luis Condado en su rueda de prensa con los medios de comunicación. Hoy vamos a agruparlos todos para hablar de algunos temas que han generado cierta polémica en los últimos meses. Para ello nos acompaña, como no puede ser de otra manera, uno de sus protagonistas. Nos acompaña José Luis Condado, delegado de la Junta en Guadalajara. Muy buenas noches. Muy buenas noches y encantado de estar aquí en Televisión Guadalajara con vosotros. Son temas recurrentes, los preguntamos casi todas las semanas cuando comparece para darnos cuenta de los asuntos aprobados en los últimos consejos de gobierno, y uno de los que le estamos preguntando últimamente es sobre las indemnizaciones que tienen que recibir los ganaderos que han sido objeto de ataques de lobos. Es un tema complejo, es un tema que genera cierta polémica y mucho malestar, sobre todo en los ganaderos. Los temas que me preguntan en la rueda de prensa de los viernes son recurrentes o suelen ser recurrentes y normalmente nunca son los de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, pero bueno, yo encantado de responderles a ustedes y a sus compañeros. Y en este caso concreto del tema de los ataques de lobos, yo en esas últimas ruedas de prensa ya lo hemos expresado claramente. Los ganaderos de la Sierra Norte que sufren estos ataques, sufren estos daños consecuencia de los ataques de lobos, que es una especie protegida. Con ellos yo entiendo perfectamente su situación y su enfado, puesto que los pagos se están retrasando más de lo debido. No es que el gobierno regional ni muchísimo menos tenga intención de no pagarlo, todo lo contrario. Lo que sí es cierto, y yo se lo he dicho a ellos personalmente y a sus representantes y a algunos de estos ganaderos personalmente, yo mismo por teléfono o en persona, que se escogió cuando hace casi 2 años vino la consejera de Agricultura a Guadalajara a mantener una reunión con ellos para tratar este tema expresamente. No quisieron optar por el seguro que el gobierno regional les proponía abonarles. Por diversas razones no quisieron esta opción y se optó por otra, que era la llamada de responsabilidad patrimonial. Eso significa que la Junta, el gobierno regional, la administración regional, reconoce un daño por algo ajeno, es decir, puede ser un pedrisco y en este caso el ataque de un lobo, que es una especie protegida. Ese trámite que se llama de responsabilidad patrimonial requiere muchísimos pasos, muchísimos acuerdos, muchísimos informes de distintos organismos de la Junta, y eso ha propiciado esta situación y que a estas fechas todavía no hayamos podido pagar ninguna indemnización. Definitivamente hace unos meses se optó por rechazar y olvidarnos de ese procedimiento y optar por otro que está, como ya dije yo hace unos días en la rueda de prensa, primero por un decreto u orden, de tal manera que podamos pagar todos los daños causados hasta ahora, y otro decreto u orden para, a partir de ahora, abonarles los daños en cuanto se sufran los ataques de los lobos. Y esa es la situación en la actualidad, a fecha de ahora mismo. Está tramitándose esa orden o decreto, esas dos, que permitan los pagos hasta ahora y a partir de ahora. Eso permitiría que se pudieran agilizar y pudieran cobrar las indemnizaciones, porque el problema existe y lobos y ganaderos tienen que convivir. Sí, así no hay más tutía. Es inevitable. Alguien me preguntaba el otro día, precisamente en la rueda de prensa, si se les podría cercar o constreñir de alguna manera a los lobos. Es imposible, es una especie, son animales salvajes, es una especie protegida que se mueve como quieren, y por lo tanto es imposible establecer un perímetro, ni muchísimo menos. Entonces el lobo tiene que convivir con la ganadería, y lo que tiene que hacer la administración en este caso es intentar sufragar esos daños que pueden causar estos animales. Yo entiendo la situación de los ganaderos, lo entiendo absolutamente, no puedo decir otra cosa, y comprendo pues eso, que en algún momento se enfaden, es absolutamente razonable. Pero también quiero decirles que desde el primer momento, por lo menos desde la delegación de Guadalajara, tanto del servicio periférico como yo mismo, y también le hemos trasladado a la consejería esta necesidad de solucionar esto lo antes posible,
y ya se están dando sus pasos, y es cuestión, yo diría que de semanas, el tener esas dos normas aprobadas para realizar los pagos que se han producido por los daños hasta ahora, y a partir de ahora también que estén recogidos en esa orden, y los ganaderos que sufren esos daños inmediatamente rellenen la documentación que se pida en ellos, y para que acudan los veterinarios o los servicios técnicos del Servicio Periférico de Agricultura a comprobarlos y lo antes posible que sean sufragados. Esa parte del trámite sigue siendo la misma, solo hay que variar algunas cuestiones. Estará recogido en esta orden. En esta orden de la que nos darán cumplida cuenta. Una de las recomendaciones del Gobierno regional, de la Consejería de Agricultura, es que los ganaderos adquieran mastines para proteger a sus ganados y así puedan protegerse, básicamente. Uno de los problemas que está empezando a surgir, nos lo contaban precisamente hoy en nuestro magazine Una Ganadera, es que los mastines atacan a todo aquello, a todos los animales que se puedan acercar al ganado, incluido perros, y puede suponer que algún urbanita, por así decirlo, que se acerque al campo y suelte los perros, luego pueda tener algún tipo de problema por el ataque del mastín. Ya, bueno, esos son otro tipo de cuestiones, efectivamente. En aquel momento, cuando se optó por este procedimiento para sufragar los daños causados por los lobos, también salió otra orden que establecía ayudas a los ganaderos para cercas electrificadas y también para la adquisición de mastines. Efectivamente, es un animal como el que tiene un perro, es decir, un mastín es un perro, pero como el que tiene particularmente un perro como animal de compañía, puede causar un daño a un tercero. Exactamente igual lo ocurriría con los mastines, ya es una cuestión de código civil entre particulares, pero por eso se optó en aquel momento, no solo por establecer las ayudas por el ataque del lobo, sino también al mismo tiempo, digamos, como de una manera colateral, sufragar este otro tipo de medios, en el caso de los mastines, medios animales o medios técnicos o industriales, para establecer unas cercas con unas descargas eléctricas que también impidieran o dificultaran el ataque de los lobos. Nos decía en la rueda de prensa, y lo ha dicho hace unos momentos, que no es una cuestión de no querer pagar, porque realmente el importe económico no es tan elevado. No, así es. Cuando dentro de la situación económica complicada que estamos sufriendo, cada vez menos, y en la rueda de prensa de los viernes yo explico las inversiones que hace el gobierno regional o las ayudas que se establecen para distintas cuestiones en distintos ámbitos. Aquí estamos hablando de poco dinero, no quiero pero que es una cantidad muy pequeña que en comparación con otras partidas. En comparación con otras partidas, que no se trata ni muchísimo menos de escatimar ese dinero para los ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara, no, en absoluto. Es una cuestión administrativa y queremos resolver cuanto antes, porque la cuantía es muy importante para ellos y escasa para el gobierno regional. Cambiamos de asunto, vamos a hablar ahora de otro de los temas que también ha generado polémica, y últimamente volvíamos a recuperar la polémica porque este domingo, me imagino que tendrá conocimiento, se va a realizar un acto en favor del patrimonio para abrazar el Palacio del Infantado. Se ha generado mucha polémica con si se puede entrar, no se puede entrar, a qué hora, cuántas horas, en verano, en invierno, cómo y hasta dónde se puede entrar en el Palacio del Infantado. A ver, se puede entrar al Patio de los Leones del Palacio del Infantado durante todos los días en los que esté abierto el museo. Únicamente hay que pagar entrada para el acceso al museo, donde están expuestas todo el patrimonio y toda la colección del Museo Provincial, que es dependiente de la Junta de Castilla-La Mancha, pero al Patio de los Leones, durante el horario, todos los días, creo que se cierra los lunes, pues durante el horario de acceso al museo está libre acceso al Patio de los Leones. Eso es lo que se ha conseguido después de que el gobierno regional aprobara una orden, una norma también para establecer el cobro de entrada a los museos, entendiendo que eso es importante, puesto que se le da al usuario, al visitante, se le hace ver que lo que quiere visitar tiene un valor y que una cuantía económica escasa. Una vez que ocurrió eso, sí que nos dimos cuenta que eso entorpecía lo que siempre había sido habitual en Guadalajara capital, que era el acceso al Patio de los Leones en cualquier momento. Porque en un primer momento no se podía. No se podía. Luego conseguimos que se abriera por las tardes algunas horas y por fin el consejero Marcial Marín decidió
también por gestiones realizadas desde aquí y por el propio alcalde de Guadalajara, Antonio Román, se le hizo ver que era una situación diferente. Por un lado estaba el museo y por otro el Patio de los Leones, que siempre había contado con el libre acceso de todos los ciudadanos porque formaba parte de la vida propia de la ciudad y del paseo que mucha gente se puede dar y que le apetece, al discurrir por enfrente de la magnífica fachada del Palacio del Infantado, ver ese portón abierto con el magnífico patio al fondo. Invitaba a entrar. Esto ya es un hecho y por lo tanto lo de la manifestación de este domingo yo creo que ya no tiene razón de ser. Desde que se aprobó, esto no se ha conseguido ni muchísimo menos por una posible, entre comillas, presión de la ciudadanía. Era una cosa que se había visto internamente y que al final se ha logrado. Pero bueno, a mí me parece que es una cuestión más política que otra cosa, puesto que si pretendían ese objetivo ya lo han conseguido y el Patio de los Leones, el Palacio Infantado, está abierto libremente a todo el mundo que quiera visitarlo. Lo único por lo que se cobra es el Museo Provincial. Así es. ¿A los jardines se tiene acceso, libre acceso? A los jardines, yo entiendo que sí, sí, porque los jardines son contiguos. Es la entrada al museo, lo único que es un precio de... y creo que son 2 o 3 euros y es una cantidad pequeña, puesto que lo que se expone en el museo tiene valía suficiente, y yo desde aquí también invito a los ciudadanos a que no vayan solo a visitar el Patio de los Leones, quienes lo conozcan, o los que vengan de fuera a conocerlo por primera vez, que es gratuito, sino que también merece la pena ver lo que expone en cuanto a arte pictórico, arqueológico dentro del Museo Provincial del Palacio del Infantado. Nos vamos al Teatro Moderno, estamos ansiosos porque terminen las obras y porque se pueda reabrir al público y lo podamos volver a disfrutar todos los ciudadanos. Ya han empezado las obras. Empezaron hace 10 o 15 días, ya es una realidad. Empezaron por los primeros pasos, que era demoler las cubiertas que estaban en mal estado, desmontaje de cubiertas de fibrocemento. Todo eso es lo que se ha hecho al principio y efectivamente ya es una realidad las obras del Teatro Moderno, de lo cual lógicamente nos alegramos. Es una inversión importante, como decía hace un momento, en estos tiempos que corren de dificultad económica, conseguir que la Administración regional realice una inversión como esta es un logro digno de alabar y de mencionar y de destacar. El Ayuntamiento de Guadalajara también va a colaborar. Estamos hablando de una inversión total de 240.000 euros aproximadamente, de los cuales, o 235.000, de los que el Gobierno regional aporta unos 180.000, y será una realidad la apertura del Teatro Moderno en breves fechas, cuando hay un plazo de ejecución de obra que creo que son de 2 o 3 meses, o sea que en poco tiempo podemos contar con la apertura del Teatro Moderno. La idea es terminar lo antes posible para que pueda entrar dentro del programa de Artes Escénicas de Castilla-La Así Mancha, es, ¿no? sí, es un programa que muy al principio de legislatura se estableció por el Gobierno regional desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y efectivamente se trata de que una vez que se termine la obra, se firme un convenio con el Ayuntamiento de Guadalajara, el Ayuntamiento puede incorporarse a este programa. ¿El edificio ha pasado ya a la inspección técnica de edificios, que la oposición lo ponía en duda? Sí, el edificio, vamos a ver, el proyecto se ha redactado conforme exigía el documento de inspección técnica de edificios. Entonces, en función de esa evaluación que se hizo al principio, se redactó el proyecto. Entonces, ya el proyecto cuenta. En cuanto a proyecto, una vez ejecutada la obra, habrá que comprobar, los técnicos del ayuntamiento tendrán que verificar que se ha ejecutado correctamente, pero el proyecto ya contaba con todas las partidas necesarias para cumplir la evaluación técnica de edificios. Será entonces cuestión de meses, ¿no? Sí, es cuestión a principios del año que viene. Ya sabe que nosotros esto de las fechas nos gusta mucho preguntarlo. Sí, la verdad es que sí, es normal. Pero bueno, a principios del año que viene, en el mes de febrero, seguramente podemos contar con la obra terminada y después ya iniciar la programación más adelante. Otras obras que ya han comenzado son las que afectan al monasterio de Bonaval.
Ya se han desplazado, si no estoy mal informada, los técnicos de los servicios periféricos. ¿Y cómo va todo ese asunto? Va con la ejecución de obra normal, el ritmo normal establecido en esa obra. Es una obra más pequeña, estamos hablando de una inversión de 15.000 euros, pero yo sí que quiero destacar que este es un edificio del que se desconoce su propietario. Es un edificio que ha estado en esta situación de ruina no solo los últimos 28 o 30 años, quiero decir con esto, del gobierno anterior, del gobierno regional anterior, sino muchísimos años anteriores. El último propietario conocido que figura en el registro de Cogolludo, la inscripción en ese registro era 2 personas y del año 1894. A partir de ese momento el edificio sufrió distintos avatares en cuanto a su titularidad y lo último que se sabe es que como a mediados del siglo XX lo adquirieron algunas familias de Retiendas, que es el municipio al que pertenece, y en esas estamos. Entonces el ayuntamiento, aunque se le dirigió algunas cartas para que avanzara en la averiguación de cuál era el titular o que de alguna manera se hiciera cargo él, al final no ha conseguido. En cualquier caso, yo sí que tengo que insistir, es que durante en los años anteriores del gobierno anterior poco se hizo o nada se hizo en ese edificio. Cuando llegó este actual gobierno se perimetró, es decir, se realizó una valla que cerraba el ámbito del edificio y ahora se va a hacer una inversión de 15.000 euros en lo más fundamental que es analizar cómo están las cimentaciones y estabilizar algunas de las estructuras que se mantienen en pie, arcos y demás, de tal manera con una serie de apuntalamientos y intibaciones para evitar que su proceso de deterioro continúe y al menos mantenerlo. Pero yo insisto, esto es un esfuerzo grande el que hace el gobierno regional por mantener este edificio y ejerciendo una posibilidad que otorga la ley, que es la intervención en un edificio. Pero esto es una situación absolutamente excepcional. Es un edificio del que se conoce su titular y, lógicamente, también tratándose de un bien de interés cultural, había que mantenerlo. Lo que ha dificultado todo el proceso es no saber de quién es. Así es. Porque la Junta no puede intervenir así como así en cualquier edificio. No, es una cosa extraordinaria y excepcional. Y, lógicamente, no podemos ir interviniendo en edificios que son de otros propietarios, que esos propietarios no se hacen cargo de ellos. En este caso sí que se desconoce cuál es el propietario, sería muy complicado. Sí que al ayuntamiento se le ha hecho ver que sería importantísimo y muy beneficioso para el edificio contar con un titular, bien de que hay trámites administrativos que establece la ley para hacerse cargo de un edificio que no cuenta con un titular, no desde hace años, sino en este caso desde hace siglos. Podría hacerse. El ayuntamiento ya se le ha requerido esto, se le ha indicado que podría hacerlo, cuáles son los pasos a dar, y yo creo que ese impulso lo deberían dar. Hay mucho patrimonio en la provincia de Guadalajara, algunos edificios o monumentos están de aquella manera y la Junta, yo no sé hasta qué punto puede intervenir o no puede intervenir. La Junta tiene que velar por el cumplimiento de la ley del patrimonio y en general por todas las leyes, pero en este caso concreto, tratándose de patrimonio histórico y de bienes de interés cultural, tiene que velar. Como estamos viendo con el monasterio de Bonaval. También hay otros ejemplos, el castillo de Galve, que también es un tema recurrente en las ruedas de prensa de los viernes y que igualmente el gobierno regional también, en este caso concreto hay un titular que es dueño del castillo desde hace muchísimos años y que ya en la legislatura anterior y en años anteriores lo tenía en situación de abandono. Por primera vez, después de todos esos años y de la intervención del gobierno anterior que no había hecho nada en este sentido, últimamente, con informes sucesivos desde hace ya más de 2 años aproximadamente, se le ha requerido a este propietario del castillo de Galve para que lo conserve en las condiciones de salubridad y ornato público y más cuando se trata de un bien de interés cultural como es el Castillo de Galve. Esa es la labor que le corresponde al gobierno regional, velar por el cumplimiento de la ley del patrimonio, y así estamos actuando y obrando, exigiendo a los dueños de estos bienes de interés cultural, de los que cuenta
con un gran catálogo la provincia de Guadalajara, exigirles que cumplan y que los tengan en las mejores condiciones posibles. Pasa lo mismo con Brihuega. Así es. Brihuega es un tema de actualidad de ayer mismo, cuando a través de la alcaldesa de Brihuega yo tuve conocimiento de que se habría producido la rotura de parte de la cubierta del edificio circular de la fábrica de paños, que es un edificio del siglo XVIII, y pude comprobar con unas fotografías que se trata de un trozo de faldón de cubierta que discurre entre dos correas, del caballete al alero, pues entre dos correas. Eso es lo que yo, con unas fotos que me mostró la propia alcaldesa, pude comprobar. Y aún así ya los servicios periféricos de educación y cultura mañana mismo se van a desplazar al edificio para comprobar personalmente cuál es el estado y emitir el informe correspondiente, y de la misma manera que se hizo con Galve, establecer quién es el titular del edificio y exigirle que lo mantenga en las condiciones debidas. Porque más allá la Junta no puede llegar. Más allá no podemos llegar. La situación de Bonaval era excepcional y distinta por esa dificultad de conocer los titulares, y no hay ningún titular concreto, seguramente sería de muchos, pero en estos dos casos, Galve y Brihuega, sí que hay unos titulares concretos a quienes se les va a exigir. A Galve ya lo hemos hecho y en Brihuega se exigirá también. Vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar ahora, si le parece, de las ayudas a los incendios de Bustares y de Aleas, más de 1 millón de euros. Así es, más de 1 millón de euros, concretamente y expresamente para estos dos incendios, puesto que ya otra serie de inversiones que está realizando la Junta, también en colaboración con la Diputación de Guadalajara, de obras en los montes y en los caminos rurales, pero también un convenio para acondicionamientos de los montes. Esa ya era una inversión ya aprobada, pero esta inversión concreta de 1 millón de euros, de los que aportará 500.000 euros el Ministerio de Agricultura a petición de la Consejería de Agricultura del Gobierno Regional y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en total será 1.500.000 del Ministerio, otros 500.000 en distintas partidas que aportará el Gobierno regional para acondicionamiento y regeneración de todas esas laderas que se quemaron, corta de la leña y de los pinos quemados, regeneración de la vegetación, capa vegetal, y para evitar la erosión, ahora cuando vayan llegando las lluvias, para evitar la erosión de todos estos terrenos. Hace una semana estuvo en este plató un agente del Seprona para hablarnos de varios asuntos, para recordar varias cosas que tenemos que hacer los ciudadanos cuando salimos a disfrutar de nuestro medio ambiente y entorno natural, y hablamos, entre otras cosas, de setas. También le preguntamos muy a menudo a usted en las ruedas de prensa de los viernes, sí, de cómo va esa normativa para que podamos disfrutar de recoger setas y podamos respetar el medio ambiente. Así es. La iniciativa de establecer esta normativa y de aprobar una norma para la recogida de setas ha sido, como decía hace un momento, una iniciativa de esta provincia. Es decir, que por las circunstancias naturales y medioambientales de la provincia de Guadalajara, las setas se producen con mucha frecuencia en muchos territorios de la provincia. Entonces, en los últimos años, lo que venía siendo una actividad absolutamente normal y que formaba parte de la cultura y de las aficiones propias de todos estos territorios de nuestra provincia, que era ir a recoger setas, se había convertido en una actividad que dejaba de ser lúdica para convertirse en absolutamente comercial, explotando de muy mala manera estos productos y causando mucho daño al medio ambiente. Entonces, por eso se determinó la necesidad de realizar y de redactar y elaborar y aprobar esta norma, que en estos momentos está en trámite de información pública. No se ha aprobado antes porque al final se optó por incluir también no solo los montes públicos, sino también los montes privados. Eso ha retrasado un poquitín la entrada en vigor de esta norma, y es ya cuestión de semanas cuando estará aprobada definitivamente. Lo daremos a conocer en la rueda de prensa y yo confío que sea de utilidad sobre todo a los ayuntamientos. Los ayuntamientos podrán tomarla como ordenanza, como
documento para aprobar su propia ordenanza y que les sirva a ellos para, si quieren, explotar y regular la recogida de setas en su ámbito territorial. Ya algún ayuntamiento ha sido pionero, como ha sido el de Cogolludo, por iniciativa propia también lo aprobaron esta norma. Sabemos que les está funcionando muy bien, y esta norma que sacará el Gobierno regional, la Consejería de Agricultura, también yo confío que sea de utilidad para permitir lo que todo el mundo ha hecho toda la vida, salir con su cestita a recoger setas u hongos, y al mismo tiempo regular esa explotación masiva e irresponsable del monte. Puede servir de apoyo a muchos ayuntamientos para iniciarse en eso que ya han hecho ayuntamientos como el de Cogolludo. Sí, así es. Ya incluso como el texto está, y a algunos ayuntamientos se les ha hecho llegar por si querían ir adelantando en este asunto. Campisábalos también es uno de los ayuntamientos muy preocupados por este tema, y también se le ha hecho llegar. Es decir, que es un documento que ya está colgado en la red, y que próximamente podrá estar aprobado, que es de lo que se trata, y yo confío que sirva de utilidad. Ya existen otras normas anteriores en base a las cuales los agentes de la Guardia Civil y del Seprona están actuando, y actúan de una manera absolutamente eficaz y correcta, pero ahora será una norma mucho más específica, exclusivamente para el territorio de Castilla-La Mancha, y que servirá eso para favorecer lo que toda la vida ha hecho todo el mundo, sin causar daño al medio ambiente, e impedir o dificultar la actuación de estas personas más irresponsables que vienen a explotar el monte. Pues de momento lo dejamos aquí, nos quedamos sin tiempo. José Luis Contado, delegado de la Junta en Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarnos y por recopilar de alguna manera todos esos asuntos de los que le preguntamos insistentemente todos los medios de comunicación todos los viernes, al margen, como él bien decía, de la información que nos da sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno. Muchísimas gracias. Pues yo encantado de estar aquí y de informarles de todas estas cuestiones y de las que vayan surgiendo. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes. En 7 días, como siempre, ya saben, más protagonistas. Buenas noches.